ese espacio, esa comunidad que es como un oasis de reflexión donde puedes ir, encontrarte gente que está en esa misma hoja de ruta y te da esa posibilidad de crecimiento, ¿no? Insisto que el crecimiento, bueno, es como... Pienso mucho en los animales que cambian, que mudan de piel o que se tienen que cambiar de concha, tal. Bueno, es que el crecimiento a veces tiene una parte traumática y de cambio y de metamorfosis, ¿no? Y de elegir un nuevo cuerpo, una nueva manera de ser, ¿no? Agarrar el toro por los cuernos, o sea, enfrentarte a la adversidad, sea la que sea. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Tener las herramientas, como en este caso estamos hablando de el estoicismo, por ejemplo, que te va a ayudar a poder ir por unos caminos o por otros. Yo he luchado toda mi vida hasta que entré en la cárcel, en la propia cárcel aún luché. Entonces, cuando salí, lo que me pasó es que, bueno, pues tuve una noche oscura del alma en mi cabeza de que, como no quería pelearme más y no quería luchar más, pues me lo dejo, ya está, ya soy mayor para luchar, pues con 30 y pico años, ¿no? Hace como 12 años. Y dije, ya no más, yo ya me he tirado toda mi vida, ¿para qué perder el tiempo aquí? Claro, cuando yo vuelvo a luchar ahora, mi visión es otra, he cambiado, ¿no? En mi manera de verlo. Estás haciendo las cosas con mucho respeto. Me quiero mucho. Siempre los mensajes, las afirmaciones se hacen en presente, porque el cuerpo, o sea, la mente lo que entiende es el presente. Entonces, estás haciéndolo muy bien, sigue así. Y luego otra también muy importante es tener la parte del cuerpo. O sea, autoliderarte, la parte del cuerpo. Un cuerpo caído, un cuerpo bajo, una cara con cara de enfado, va a llevarte a eso. Entonces, ¿cómo andas? ¿Cómo te mantienes erguido? Eso, tu cuerpo y tu energía te va a dar esa parte también de estar feliz, de sentirte con plenitud. Muy buenas, don Alberto, el gran estoico tatuado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor Carlos? Pues mira, aquí una semanita más, ¿no? A filosofar un poquito de nuestras montañas, de nuestra vida, de nuestras cosas. Correcto. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va? Pues una semana movidita, tío. Por cierto, llevo la cara que parece un mapa. Desde que empecé otra vez a luchar, pues llevo la cara rozada por todos lados. Pero además estoy de estreno, que me he comprado una camiseta blanca. O sea, ya sabes qué habrá pasado, que entra una, sale otra, ya imagino. Qué crack, macho. Oye, y eso de que te den ahí golpes tú lo llevas bien, eso no hay problema. Yo lo pensaba ayer, ¿no? Digo, ¿por qué te gusta, por qué conectas tanto con esto? Y es que, pues eso, tengo intrínseco la lucha en el cuerpo y me siento como un niño pequeño yendo a luchar, Carlos. Voy a hacer un vídeo de esto, además, ya te lo enseñaré. Pero tú llegas a casa y te han pegado dos bofetadas y llegas con el ojo medio morado y llegas tan contento, pero eso te duele como a todo hijo de vecino, vamos. Sí, es una sensación que he vivido durante muchos años cuando luchaba y volver ahora es como el chaval que se ha tirado 15 años jugando a fútbol. Y de repente con 46 años dice, voy a jugar al fútbol. Y te ves que el cuerpo te acompaña. Y dices, wow. Igual. Voy como un niño pequeño con la mochila. De verdad, macho, lo tuyo es increíble. Bueno, hoy tenemos un súper temazo, ¿no? Yo diría que es uno de estos temas que si se gestiona bien te cambian la vida, ¿vale? Y no es hacer overpromise o tirarnos el pisto, ¿no? Que el temazo es el autoliderazgo, ¿no? El cómo realmente... Y esa diferencia de auto es donde marca la clave, ¿no? No se trata de liderar a otros, no. Empecemos por liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Y el autoliderazgo para mí, el principal clave o detonante es que implica acción. Y sin acción no hay cambio, ¿no? Entonces, para mí es como la piedra angular es, oye, ¿cómo voy a activarme? ¿Cómo voy a pasar a la acción autoliderándome para poder realmente conseguir las montañas que quiero alcanzar, para conseguir lo que yo quiera? Pero parte de esa firme determinación que tú muchas veces hablas y que los estoicos siempre hablan de, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer nuestra mejor versión. Y un poco va de eso, ¿no? El autoliderazgo te invita a ser tu mejor versión, a seguir desarrollándote. De hecho, tú y yo hablábamos el otro día de, en el fondo, a nosotros lo que nos gusta es el desarrollo personal. Y de hecho, tú te pasas el día mandándome cursos y cosas que ves y que no sé qué, yo te paso el día, oye, y esto no sé cuántos, y
nos vamos jaleando, ¿no? Y eso va un poco la comunidad también, ¿no? Sí, de hecho, como te dije el otro día, estaba meditando y de repente me vino una reflexión, ¿no? De todo esto que estamos creando en School, estas diferentes montañas de éxito en las cuales tú y yo hemos subido y estamos ahora retroalimentándonos el uno del otro. Y pensaba, ¿cuál es la montaña que nos une? ¿Cuál es la montaña que los dos hemos subido y estamos ahí? Y enseguida me vino una claridad y dije, tío, ese es el desarrollo personal. O sea, yo cuando veo a Carlos, él ha pasado todas sus batallas, sus historias, me sé todas tus mierdas y tú todas las mías. Y cada uno en su historia, emocionalmente, ha sufrido. Pero no es que haya sufrido más o menos, hemos sufrido igual o más todos. El caso es qué haces con eso. El caso es cómo te levantas y cómo te enfrentas a todas esas adversidades, con una sonrisa, o como estamos nosotros, ¿no? Con esta templanza que nos acompaña. Sí, me parece un buen punto todo el mundo piensa que él ha sufrido mucho y que, bueno, hay algún afortunado que dice yo he sufrido muy poco, ¿no? Pero todos tenemos una capa de sufrimiento grande en momentos de nuestra vida, ¿no? Y el tratar de comparar los sufrimientos es absurdo. El sufridómetro sería, ¿no? O sea, no, yo he sufrido más que tú más que... No, porque además, cuando te han pasado cosas muy horribles, pues probablemente lo que para otro es una cosa muy horrible, para ti no es tan horrible, pero en la escala del otro es igual de horrible. Y como lo siente es lo importante, esto va de percepción y de cómo uno lo siente, ¿no? De todo eso yo creo también en la comunidad, en School, que en breve salimos ya, pero ya, vamos a hablar mucho de eso y vamos a hablar entre nosotros, entre comunidad. Entre nosotros no me refiero tanto a Alberto y a mí, que también, sino de hablar entre todos nosotros y ver qué montañas cada uno se siente cómodo que ha subido, cuáles quedan por subir, compartir pues esas partes vulnerables desde ese respeto y desde esa integridad en una comunidad que nadie es más que nadie. No sé, yo creo que estamos con ese proyecto que yo creo que va a salir ya y que tiene un pintazo estupendo, ¿no? Tiene un pintazo brutal. Además, si te fijas, cuando hablamos de las montañas del éxito, que al final entendemos montañas de éxito como las que vamos a trabajar nosotros, tanto la salud financiera, la salud espiritual, la salud personal, profesional. Y si te das cuenta aquí, por ejemplo, la de cuerpo, mente y espíritu, al final, yo el otro día estaba reflexionando y digo, ostras, yo siempre pensaba, el yo es él, ¿no? Hay que cuidarse el cuerpo y tal. Sí, está bien. Pero reflexionando dije, no te sirve de nada si esto no está bien. O sea, si tú tienes un cuerpo que te acompaña, una salud que te acompaña, pero la cabeza no la tienes bien, no vas a ningún lado. Hay que empezar por la cabeza. ¿Y por la cabeza qué es? Tu mentalidad resiliente, tu autoliderazgo, la forma en la que ves las cosas, la forma en la que percibes la vida. Eso es fundamental en todo lo que tiene que ver el desarrollo personal. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, al final el autoliderazgo, yo creo que en el fondo es lo que más trasluce de la filosofía estoica, ¿no? Porque los grandes ejemplos de Epicteto o de Marco Aurelio o de cualquiera de ellos es gente que se ha autoliderado hasta unos límites impresionantes, ¿no? Porque han sido capaces de ser su mejor versión o de esforzarse en ser su mejor versión. Y autoliderarse, y me parece que es muy relevante recalcarlo, no es reprimirse, ¿vale? Que muchas veces el estoicismo la gente lo asume con no siento, no soy hierático, ¿sabes? O sea, soy impasible ante los sentimientos. Y para nada. O sea, los estoicos eran gente y que de hecho fluían los sentimientos. No es un tema de cohibir tus sentimientos o de frenarlos, sino de ser consciente de que tengo estos sentimientos y qué hago con ellos, ¿no? Y cómo lo interpreto. Sí, de hecho, fíjate que hay filosofías, a mí me gusta mucho estudiar las filosofías que tengan que ver con la mentalidad o con la mente, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de entrenar el cuerpo, vas a tener que entrenar una serie de hábitos, una serie de cosas que tienen que ver pues, con el físico. Pero cuando hablamos de la mente y nos vamos a diferentes filosofías, estaría la budista, que al final el budismo hablan y se centran en el entrenamiento de la mente, todo se refiere a eso. Pero es que en el estoicismo va mucho más allá. No solo es el entrenamiento de la mente, sino le llamaban la mente de guerrero, ¿no?
la parte esta que hablamos tú y yo muchas veces, que es un hábito que tenemos integrado tú y yo, que es el hábito de la meditación. En estoicismo también meditaban de diferentes formas, por la mañana, mediodía y por la noche. Y esa parte meditativa no es más que cuando tú te metes en tu interior sobre ti mismo y empiezas a luchar, a lidiar con todos esos pensamientos de alguna forma, ¿no? Entonces te capacitas para esa lucha. Si tú estás acostumbrado al entrenamiento del físico, cuando vas a hacer algún deporte, lo vas a poner en práctica. Pero ¿qué pasa cuando no te entrenas con la mente? Que cuando te llega un problema, una dificultad, no estás acostumbrado a lidiar con ella. Y en este caso, el estoicismo es una pasada porque habla mucho de esto, ¿no? De cómo te enfrentas a la mente. Lo que me gusta mucho del estoicismo en todo esto y construyendo sobre lo tuyo es que siempre te invita a tomar una perspectiva, ¿no? Y a tener una perspectiva interior y exterior, y me explico. Interior en lo que tú dices de meditación, de cómo haría esto, si repaso los principios, pues desde el amor fati, desde tal, todo esto, y realmente también temporal, ¿no? Porque te invita mucho también al memento mori, mira, es efímero, no le des más vueltas, esto también pasará, o sea, te obliga siempre a salirte de esa situación, de ese momento y ponerlo en una perspectiva que muchas veces te da mucha más claridad, tanto en los momentos de euforia, ¿no? El famoso memento mori, que no te vengas muy arriba, que te vas a morir, a los otros cuando es una calamidad, oye, que no hay mal que 100 años dure, ¿qué tengo que hacer? El otro probablemente no ha actuado de mala fe, ¿qué tengo que yo controlar de mí? Si esto viene a mí, será por algo, ¿qué lección puedo sacar de esto? Es decir, toda esa parte que generalmente lo que hace es que dejemos de estar como un burro cuando le pones así, que no ve nada, y de repente abres y coges una perspectiva radicalmente diferente. Y desde esa perspectiva es cuando uno puede construir bueno, ¿qué sería lo correcto aquí, ¿no? Que eso es lo que tiene que ver con la parte de autoliderazgo, ¿no? Es ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo correcto que voy a hacer? Sin que nadie me vea o sin que nadie me ponga la medalla o sin que nada, simplemente porque hay que hacer lo correcto, ¿no? Sí, de hecho esa perspectiva de la que hablas tú, ¿no? Esa forma de mirar, esa forma de ver las cosas, todo al final se resume en eso, ¿no? En cómo yo soy capaz de ver ese problema, esa dificultad o ese desafío de diferente forma, porque cuando yo soy capaz de verlo de diferente forma, la forma cambia, ¿no? O sea, no se trata de cambiar lo que hay fuera, sino cambiar la percepción de lo que estás viendo, lo que estás mirando. Esto es mágico. Y esto hay una relación y varios estudios que dicen que tenemos como 60.000 pensamientos al día. 60.000 por una media de 16 horas despierto. Si sacamos las cuentas, casi sale a un segundo por pensamiento. Eso es una locura. Tú te imaginas, esos son sinapsis, son como electrodos de pensamientos que van surgiendo, ¿no? Y la pregunta es, o la reflexión es, ¿60.000 pensamientos son realidad? No, no son realidad. El caso es que tú te los creas. El caso es que tú, como dice el budismo, te apegues a ellos, creas que son realidad. Entonces tú solo tienes que ver a una persona cuando tiene un pensamiento más positivo, más negativo, que dentro de esos 60.000 pensamientos está enfocándose en la mayoría de los que son negativos, no positivos. Entonces, la pregunta es aquí, y volvemos al estoicismo, aforismos estoicos. Cuéntate aforismos estoicos, frases que te puedan dar esa parte positiva, ¿no? Cómo te hablas, y cómo te hablas, ¿qué tiene que ver? Con el amor que tienes por ti mismo, que no es más que autoliderazgo, respeto por ti mismo, todo al final se da la misma vuelta. Claro, porque al final la calidad de tus pensamientos va a determinar la calidad de tu vida. Entonces, en la medida en que tú, si te fijas que de esos 60.000, pues resulta que te vienen 40.000 negativos y los dejas entrar, pues vas a tener una vida con un pozo negativo, ¿no? Entonces, el tomar esa perspectiva te permite el darte cuenta y decir, no, a estos los dejo entrar y a estos los voy a potenciar, ¿no? Y cómo lo consigo, ¿no? Entonces, si yo te preguntara, Alberto, ¿tú por qué quieres autoliderarte? Al final, el autoliderarse es, yo para mí que esto es todo, ¿no? Porque cuando te autolideras consigues cosas. Y las cosas no vienen solas, pero consigues cosas como objetivos, vas consiguiendo crecer en la vida, vas haciendo
vamos, que vas a llegar al final de la vida y no vas a decir, wow, me he dejado tantas cosas, porque autoliderarte representa eso, ¿no? ¿Qué sería para ti, Carlos? Y hay un punto cuando yo te oía, y empalmo un poco con el podcast anterior, o el de hace dos, de Círculo de Hombres, de postura madura. O sea, el autoliderazgo implica madurez. Sí. ¿Y por qué creo que implica madurez? Porque implica asumir que no hay hadas madrinas, que tu vida no va a ser fantástica porque sí, que va a tener que haber una parte importante de esfuerzo, de desarrollo, de autocontrol, de gestionar la dicotomía del control, que también los estoicos hablan mucho. Bueno, de toda esa parte de realmente tomar las riendas de tu vida con un nivel de perseverancia muy grande, ¿no? Y la palabra perseverancia también es una palabra que resuena mucho para mí en el tema estoico, el te levantas, te caes, te levantas, te caes y vuelves, y vuelves, y vuelves. Y entonces aflojas y te vuelven a entrar 40.000 pensamientos negativos y los vuelvo a tal. O sea, eso es la vida. Entonces, de hecho, la gente que tiene un cuerpo como el tuyo, eso no se esculpe en 2 días, se esculpe en muchos días. Entonces, esa parte de persistencia y de paciencia es relevante. O sea, y vivimos en un mundo donde la impaciencia es todo. O sea, todo lo quiero y todo lo quiero ya. Pues es que el ser humano no funciona así, funciona al revés. ¿Vale? Entonces, toda esa reflexión pues genera una frustración en la gente de ahora que no es capaz de aguantar. El otro día lo veía, alguien no es capaz de aguantar, bueno, mucha gente, una película de 2 horas sin coger el móvil en el cine o donde sea. O sea, es como impensable, ¿no? La capacidad de atención. Sí, yo creo que es el mayor problema que tenemos ahora, Carlos. Nosotros venimos de otra generación. Nos consideramos jóvenes, pero venimos de otra generación, en la que no había móviles, en la que no habían tantas distracciones. Hoy en día, para mí, yo, con la mayoría de clientes con los que trabajo, lo primero que hay que trabajar es la distracción. Y es el meter foco en diferentes formas para que no se pasen los días como si no hubiera hecho nada. Entonces estas partes de foco tienes que trabajarlas, ¿cómo? Con organización. O sea, tienes que ponerte límites. Al final no deja de ser un autoliderazgo el ponerte límites. O como tú has dicho antes, ¿no? Esa parte de persona adulta, ¿no? Que se pone límites en diferentes cosas. Y esto hila mucho con todo el estoicismo también. Totalmente, ¿no? Y uniendo un poco todo lo que hemos hablado, a mí me viene a la cabeza la palabra sabiduría, ¿no? Y ellos trataban siempre de obrar dentro de la virtud, ¿no? De esa sabiduría, de esa reflexión, de esa perspectiva, de esa madurez, de no enojarse, de pensar en el otro, de tal, ¿no? Entonces, sabiduría para mí es una palabra que la gente la relaciona con casi un viejo venerado con barba blanca, pero uno puede ser sabio en algunas montañas porque las ha subido o en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, la sabiduría suele estar relacionada con la experiencia y con las cosas sobre las que has reflexionado, ¿vale? Entonces, la experiencia en sí misma sola, si no reflexionas sobre ella, pues no sacas el aprendizaje ni sacas la sabiduría, ¿no? Entonces, de ahí de nuevo la importancia de parar, de oye, me ha pasado esto, ¿qué aprendo? Y ese crecimiento personal del que hablábamos, porque el objetivo es que cada día seamos gente más sabia, ¿vale? Que en el fondo es una palabra muy en desuso, pero la sabiduría es eso, el que atesores una serie de conocimientos y reflexiones, pero no enfocadas a ser tu mejor versión, porque si tú eres tu mejor versión podrás ofrecerla al otro, al mundo, y el mundo será mejor, ¿no? Sí, buenísimo, me encanta esta reflexión que tienes. Cuando empiezas a reflexionar con personas que también que te pueden aportar un valor muy grande, no haces más que crecer, porque esa sabiduría te hace redirigirte a diferentes caminos que sin esas personas que estás hablando o estás reflexionando no llegarías a esos puntos de vista. Tenemos la suerte tú y yo de poder tenernos juntos
y cada día aprendemos el uno de otro, reflexionamos y esto es lo que también queremos crear en School, esa comunidad reflexiva que pueda aprender, que pueda crecer, y esto no es fácil tenerlo en tu día a día alrededor, porque al final te limitas a ir al trabajo, a tener conversaciones pues, del propio trabajo, o llegar a casa y bueno, todo se limita a lo que has hecho hoy, pero tener personas que estén en este trabajo de desarrollo personal no es fácil, no es fácil. Entonces, poder tener la oportunidad de tenerlo online, pues es muy bonito, ¿no? Es muy gratificante también. En el fondo, o sea, ese crecimiento implica cambio, ¿no? Y tener ese espacio, esa comunidad que es como un oasis de reflexión donde puedes ir, encontrarte gente que está en esa misma hoja de ruta y te da esa posibilidad de crecimiento, ¿no? Insisto que el crecimiento, bueno, es como... Pienso mucho en los animales que cambian, que mudan de piel o que se tienen que cambiar de concha, tal. Bueno, es que el crecimiento a veces tiene una parte traumática y de cambio y de metamorfosis, ¿no? Y de elegir un nuevo cuerpo, una nueva manera de ser, ¿no? Y cómo nuestro cerebro y cómo realmente muchas veces estamos bloqueados en ese cambio, ¿no? Es decir, oye, esto... O sea, no. Y mencionamos mucho el día a día que nos come porque nos hemos convertido como una especie de comecocos de hacer tareas, ¿no? Una lista de tareas y hago... Acabé, me he comido todas las tareas. Pero eso no es vivir, eso es hacer tareas, ¿no? La vida no es una gincana. Entonces, la cantidad de gente que asume que la vida es una gincana. Yo me levanto y tengo que cumplir estas tareas. Cuando he terminado todas las tareas, game over. Y entonces, pum, se tumban en la cama ya a morir hasta el día siguiente. Y van pasando los años y han hecho una partida de una vida que es una partida de comecocos, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos salimos de ese juego del comecocos, ¿no? ¿Qué herramientas a ti te han ayudado a salir de eso? Sí, mira, está muy bien lo que cuentas, ¿no? Al final es crisis, crisálida, crisol, ¿sabes? Como la mariposa. Cuando hay una crisis parece que no va a pasar nada y el capullo se convierte en una mariposa. Al final, la gran noche oscura del alma que todos sufrimos muchas veces en la vida no es más que para crecer, como la propia mariposa, para salir de ese capullo. Pero no lo sabes en ese momento qué te va a pasar. Yo invito a la reflexión a toda nuestra comunidad que nos esté escuchando a que las mayores crisis que ha tenido al final se han convertido en mariposas, siempre. Mira, a mí me ha ayudado mucho el pensar que cada vez que llega una crisis de estas, es un momento de cambio, es un momento de transformación y es un momento de crecimiento. Entonces, el cerebro está cableado para tener miedo. Como te he contado muchas veces, el cerebro está cableado para, oye, no comodidad, no quiero moverme, quiero estar aquí. El cerebro quiere comodidad y ahorro energético. Eso es su supervivencia, comodidad y ahorro energético. Por eso te quiere que comas mucho, que no te muevas apenas y sobre todo no quiere desafiarse demasiado por si le pasa algo, por si muere. Entonces, a mí me ha ido muy bien siempre pensar que donde hay miedo, ahí es. Agarrar el toro por los cuernos. O sea, enfrentarte a la adversidad, sea la que sea. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Tener las herramientas, como en este caso estamos hablando de el estoicismo, por ejemplo, que te va a ayudar a poder ir por unos caminos o por otros. Eso es lo que yo diría a la comunidad. Por ejemplo, con el ejemplo de que has vuelto a la lucha, ¿no? El primer día cuando tú subiste ahí a que te zurraran y tú zurrar, ahora en esta nueva etapa, ¿tenías miedo o tenías una sensación incómoda? Por supuesto. Mira, yo me peleé con la lucha, lo voy a contar súper rápido. Yo he luchado toda mi vida hasta que entré en la cárcel, en la propia cárcel aún luché. Entonces, cuando salí, lo que me pasó es que, bueno, pues tuve una noche oscura del alma en mi cabeza de que, como no quería pelearme más y no quería luchar más, pues me lo dejo, ya está, ya soy mayor para luchar, pues con 30 y pico años, ¿no? Hace como 12 años. Y dije, ya no más, yo ya me he tirado toda mi vida, ¿para qué perder el tiempo aquí? Claro, cuando yo vuelvo a luchar ahora, mi visión es otra, he cambiado, ¿no? En mi manera de verlo. Entonces, la invitación a la lucha es esta. Cuando yo me vuelvo otra vez a ponerme el kimono, he decidido luchar en Brazilian Jiu-Jitsu, que ya explicaré otro día por qué. Se llama arte suave, pero de suave tiene nada. Explícalo ahora, explícalo. Sí, el Brazilian Jiu-Jitsu es un deporte que
Mira, en Emiratos Árabes se da en la escuela, hay escuelas que lo hacen obligatorio por la eficacia que tiene. Es increíble. Entonces vas con kimono y es la lucha real cuerpo a cuerpo. O sea, literalmente lo que se busca es una serie de palancas y llaves, que lo que se busca es estrangularte o romperte algo. Pero directamente, en serio, no como algunas artes marciales que son más de catas, no, esto es real, vamos ahí, a muerte, ¿no? Pero también se practica la técnica, pero hay un rollazo súper chulo. Entonces, con el kimono tú intentas aplicar esas técnicas e intentas hacer finalizar a la otra persona, que es palmear, es golpear sobre el propio cuerpo para rendirse o le rompes algo. Entonces, yo el primer día que llego allí y me planto después de 12 años sin luchar, lo primero que me encuentro es, wow, aquí hay una energía ya potente, ¿eh? No me acordaba de esto. Lo segundo es que no soy nadie. O sea, te baja la humildad al 0%, porque te estás viendo a chavales de 30, 35 años, ¿sabes? Con 10 kilos más que tú, 15 años menos que tú, y con el cuerpo, y dices, ostras, esto no es broma. Entonces sientes esa sensación de guerrero. Ostras, aquí me van a aplastar la cabeza. pero esto es crecimiento, porque estás en un estado de alerta, en un estado de confrontación, pero sabes que hay un buen rollazo, ¿no? En estos lugares hay un rollazo espectacular. Yo entreno en ASES, que es uno de los sitios, para mí, de los sitios más top que hay en Valencia, incluso en España. Y claro, de repente tienes la rodilla de uno aquí, el codo del otro, te quiere arrancar la cabeza de un momento, o el brazo o la muñeca. O sea, yo ahora mismo me duele todo. Pero ¿y cuándo se para? Porque si no te parte el brazo, te parte la... Sí, son luchas de 5 minutos con 2 minutos de descanso y haces como los asaltos que tú quieras. Entonces, hay dos maneras de parar. O tú palmeas sobre el cuerpo de la persona o sobre el suelo, o la segunda es que te ha dormido o te ha roto algo. Entonces, tú tienes que tener tú estás siempre atento a que te pase. Claro, tú, o sea, tienes que rendirte. Si tú notas que el brazo se te va a partir, tú enseguida a palmear. Entonces te sientes en un estado de confrontación, de incomodidad, te sientes un pelele. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Tú qué crees que puede pasar ahí? Pues crecimiento, porque me siento luchador, me siento otra vez como un tío con esa energía, ¿no? Y esto no deja de ser una incomodidad. No, es una incomodidad que yo solo de pensarla me pongo malo, pero tú que eres muy, muy radical, radical en el buen sentido de raíz, de buscar esa incomodidad en lo físico, porque es una de tus maneras más fuertes de expresión, pero claro, pensemos en gente que nos está oyendo que a lo mejor no está en esa dinámica, pero hay que buscar esa incomodidad o enfrentarnos a esos miedos, ¿no? O sea, es decir, cuando yo me veo que una cosa me da miedo intelectualmente, en lo que sea, o este negocio no me está saliendo bien, o esto no sé qué, y tú te ves que te vas evadiendo, como que no quieres tal, ¿no? Y entonces llega un momento que dices, a ver, Carlos, al tema, macho. Entonces, y es ese momento donde te enfrentas, estás solo, estás tranquilo, analizas las situaciones, esto no va bien, esto no sé cuánto, cómo puedo salir de aquí, cómo puedo arreglarlo, cómo no sé cuántos. Y generalmente es mucho menos dramático de lo que parece, pero hay que ponerse, ¿no? Y la satisfacción que te da eso. Sobre todo porque es que el no enfrentarte no es una solución. ¿Por qué digo que no es una solución? Porque cada vez se hace el problema más grande en tu cabeza. Y entonces esos 60.000 pensamientos cada vez son más, es como una mancha de aceite que se va extendiendo con todas esas preocupaciones y cosas que las que estás procrastinando, las dejas ahí y cada vez te están manipulando y comiendo, ¿no? Entonces es como, se van inflando como flotadores que te van aprisionando, ¿no? Entonces, cuanto antes pinchemos los globos que nos están ahogando, mejor, ¿no? Entonces esto es valor y al toro. O sea, hay que enfrentarse a los problemas de una manera, pero de una manera estoica en ese sentido de oye, es que si quiero crecer o si quiero ser mi mejor versión, tengo que ver este tema, ¿no? Y que además nada es dramático. Nada. Ni la muerte, como hemos hablado en algún otro podcast. No existe nada. Y si ejemplos de Marco Aurelio, cuando le traicionan y él perdona,
¿no? Y dice, pues esta persona que me ha traicionado, desde su punto de vista sería lo mejor por algo, ¿vale? Y de hecho, y entonces perdona a los que se han rebelado con él, y entonces esto hace que se rebelen contra el otro, porque, o sea, y es una de mis obsesiones, el bien tiende a ganar al mal, a la larga, a la larga. Hay episodios donde va ganando el mal, pero si tú le das hilo a la cometa, acaba ganando el bien. Y no es un rollo de peli de Hollywood, es un rollo de que la vida y el bien se va abriendo camino, ¿vale? Y el mal existe, eso es evidente. Pero no sé, yo al menos soy optimista en ese sentido, que creo que el bien se acaba haciendo camino entre un montón de zarzas, ¿no? Pero se va haciendo camino. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Totalmente de acuerdo, Carlos. Y esto es una de las cosas que nos unen y que nos han unido desde que nos conocemos. El buscar siempre esa parte del bien, ¿no? Siempre muchas veces hablamos, oye, ¿cómo actuamos en esto? ¿Qué pensamos en esto? Bueno, pues siempre con el bien y sea lo que sea. Y el bien, al final, si traducimos el bien en una palabra, no es más que integridad. Integridad sobre uno mismo, integridad sobre tus valores. Si tienes unos buenos valores, vas a actuar en bien. Y esto que dices también, ¿no? Agarrar el toro por los cuernos con templanza. La templanza estoica te habla de, ostras, enfréntate a estos miedos, a estas inseguridades, pero con templanza, o sea, con una actitud activa, una actitud de aquí estoy yo y vamos a ver cómo vamos a poner las castañas en el fuego. Porque puedes enfrentarte al miedo, pero con cobardía, ¿no? Te vas a enfrentar al miedo, es como cuando yo te digo que me enfrento a un asalto. Yo me enfrento con templanza, ¿sabes? Me enfrento, o sea, no me vas a poner con caras o ay, no, o sea, me enfrento y me enfrento. Y me da igual si me pones un tío de 120 kilos, ahí estoy. Es la manera en la que te enfrentas. Mira, hay otra cosa también, que yo lo escribo en mi libro, en el primer libro, que es que, mira, por casualidades de la vida me he enfrentado a muchas situaciones físicas y muchas situaciones en las que realmente podía dar miedo. Pero una cosa que tenía intrínseca en mi ser, en mi carácter, era cómo enfrentaba a ello. O sea, me han disparado, he disparado, o sea, he tenido situaciones bastante heavies, pero siempre las he enfrentado con templanza, tío. Esa templanza de decir, hey, estoy aquí, ¿no? Respira y tienes que saber que la vida te sostiene, que esto lo vas a superar. ¿De qué te sirve tener un desafío y voy a poner unas palabras muy de barrio y cagarte patas abajo y luego decir, no, es que hubiera actuado de otra manera? No, con templanza, o sea, plántate y después que pase lo que pase, pero eso te va a demostrar quién eres, en quién te conviertes. 100%, ¿no? Y aplicándolo a temas más laborales, ¿no? O sea, cuando tú te enfrentas a situaciones de crisis, a mí me ha tocado vivir varias crisis financieras en posiciones de dirección y tal, el cómo te enfrentas a ellas con honestidad, el cómo te enfrentas a tener que reportar a internacional, no sé qué, cómo tienes que ir a una reunión de tal, esa templanza se nota. Se nota el que va con miedo y se nota el que quiere manejar la situación y hacer el bien y que se puede equivocar, pero va con esa actitud y volvemos a hacer el bien y tratar de servir. O sea, yo creo que el liderazgo es servir, ¿no? Y autoliderarte es servirte a ti mismo para servir a los demás, ¿no? Y yo siempre, a mí hay un libro que me gustó mucho de estos amarillitos de como quién me robó el queso y tal, que algunos no me gustan mucho, pero este que se llama Paradoja a mí me parece brillante, ¿no? Y va de eso, de que liderar es servir. O sea, yo con mis equipos, quien me esté viendo ahora de ellos, muchas veces les decía, oye, mi trabajo es serviros, para que explotéis vuestra mejor versión, ¿vale? Entonces, cuando tú realmente te das cuenta que eso es lo que tú tienes que hacer, pero no porque seas un santurrón, sino porque eso es lo que va a generarte más plenitud. La vocación de servicio. Y antes lo decía, cuando a veces hablamos tal, generalmente la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? Esa es la expresión. Oye, Carlos, oye, Alberto, ¿y cómo se te ocurre que podemos ayudar a tal? Oye, ¿cómo crees que en la comunidad podríamos ayudar más a no sé qué? Ese es siempre el comienzo de nuestro diálogo, si te fijas, ¿no? Y va de eso, va de ayuda, ¿no? Y entonces, desde esa energía, que es muy estoica, es difícil que salgan malas cosas, porque ya estás metiendo un flujo de
esos 60.000 pensamientos que va a arrastrar toda una cantidad de pensamientos positivos muy bueno, ¿no? Por eso la famosa frase de Picasso, que los ordenadores no sirven para nada porque solo dan respuestas, ¿no? La clave está en las preguntas. Entonces, si somos capaces de formular esas preguntas de ¿cómo puedo ayudar a mi mujer en esto? ¿Cómo puedo ayudar a tal? ¿Cómo puedo ayudar a mi equipo? ¿Cómo puedo ayudar a que el box sea mejor? ¿Cómo puedo ayudar a que este chico la lucha tal? ¿Cómo puedo ayudarme a tener una vida más saludable? ¿Cómo puedo ayudarme a no sé qué? Ese tipo de preguntas son las que te hacen crecer, ¿no? Y volvemos a cerrar ese círculo. Sí, sí, totalmente. De hecho, aquí hay una reflexión muy chula para hablar, que es que cuando tengas que tomar una opción, ¿no? Una opinión, tengas que tomar una decisión, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué elijo? ¿A o B? Si piensas que A es el yo, es la elección incorrecta. Si la B es yo y los demás, es la correcta. O sea, si es yo, esto para mí, yo, mal. Entonces, cuando interviene que más gente haya, esto es lo correcto. Y por eso, al final, el enjambre, la colmena, esto es lo que llena. O sea, yo puedo crecer mucho, puedo crecer hasta un límite, contigo voy a crecer hasta un límite, y con un enjambre no tiene límites el enjambre. Esta es la magia, ¿no? Desde una perspectiva atómica, ¿no? Que hablamos a veces esa parte atómica, bueno, pues al final estamos todos conectados, de alguna manera. Entonces, yo hago esta reflexión muchas veces, Carlos. A veces estoy en un restaurante y estoy comiendo y tengo una persona al lado que es, me lo voy a inventar, un hindú que está ahí sentado comiendo, y yo me fijo, lo miro y digo, desde una perspectiva atómica, ¿no? Este tipo es mi hermano. Entonces, y lo miro y no lo enjuicio, sino lo miro y digo, ¿sería mi hermano? Hostia, ¿qué personalidad tiene, ¿no? Entonces, cuando vas por la calle andando y te fijas en eso, es como, ya te das cuenta que llegas a la cola del supermercado y ves que la mujer no puede cargar la bolsa y dices, ¿podría ser mi tía? Oye, ¿te ayudo? Y estás siempre con esa intención. Correcto. Ese punto de sentirte parte de un todo, ¿no? Y de hermanarte. O sea, todos utilizan la palabra hermano, pero correcto es hermanarte, porque siempre ¿y ese tío qué quiere? Este no, hombre, no. O sea, no querrá lo mismo que tú, ¿no? O sea, no, nadie se levanta con a ver a quién jorobo voy. No. Entonces, el empezar a pensar de una manera mucho más armónica sobre el prójimo, pues yo creo que tiene ese punto, ¿no? Y hay un tema de actitud y realmente de querer hacerlo, ¿no? De voluntad. Y volvemos a esa autodisciplina, a ese autoliderazgo, que en ese autoliderazgo mental, que era como hemos empezado la conversación, dice, sí, tú puedes tener físico, pero hay que cuidar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo que esos pensamientos realmente sean armónicos? ¿Cómo consigo que realmente sean de hermandad? ¿Cómo son de esos miedos el de enfrente quiere agredirme? No, hombre, no quiere agredirte, ¿no? Me ha parecido muy bonito el ejemplo del tío que tengo al lado y digo, y este podría ser mi hermano, ¿no? Porque efectivamente podría ser tu hermano o estar pasando por unas circunstancias muy parecidas a las que tú has pasado en algún momento, ¿no? Y cómo puedes ayudarle, ¿no? Y cómo la gente que ha pasado por tus miedos, el valor que tiene que tú le pongas una mano amiga, ¿no? Que al final todo el mundo... O sea, a mí una de las cosas que siempre me obsesionan es, hay un montón de conocimiento, gente que necesita conocimiento, pero no somos capaces de machearlos. Entonces se nos pierde. Y esto es por esta permanente sensación de que esto me lo guardo yo para mí, no lo comparto, a veces por vergüenza, ni siquiera es por egoísmo, a veces es por egoísmo, a veces es porque no me fío del de enfrente, a veces... Eso es exactamente lo que queremos romper con el enjambre, ¿no? Con la comunidad. Y claro, empiezas a hacer lazos y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito ese desarrollo y ese crecimiento. Sí, luego también hay una parte ahí con los pensamientos, hilando con lo que estábamos hablando, esos pensamientos negativos, positivos, ¿no? Que en el budismo lo llaman afirmaciones, en el estoicismo le llaman... ya lo diré. No recuerdo. Sí, pues es una técnica muy, muy chula, yo la utilizo a diario. Es, bueno, si tenemos 60.000 pensamientos,
que además sabemos que en el 90% de las ocasiones no tenemos nada que ver nosotros, van en automático, solo somos responsables de un 10%, entonces esos 90, si el ojo del observador se está fijando siempre en los malos, vas muy mal. Entonces vas a tener que empezar en la pecera a meter tickets para rellenar y que cada vez vayan a mejor. ¿Y cómo se hacen esos tickets? Siendo conscientes del presente. ¿Cómo? Pues por ejemplo, yo lo hago con papelitos, ya lo sabes que en mi casa hay papelitos, para salir de la Matrix y enfocarme en mensajes positivos, en afirmaciones positivas. Con Marta estamos trabajando mucho esto porque, bueno, pues ella es una experta en el tema de la meditación, en el tema de entrar en el inconsciente con autohipnosis, entonces ha empezado ya a grabar esas afirmaciones, porque eso está comprobado que tiene un impacto muy potente, porque cuando tú ahora mismo te pones unos cascos y te vas a dormir y empiezas a escuchar esas afirmaciones, se empiezan a introducir en tu subconsciente y automáticamente te lidera, te empodera, te va llenando, ¿no? Te va llenando esos mensajes positivos. Eso es una. Y otra importante, entonces yo le diría a la gente, oye, ir apuntando mensajitos a vuestro yo interno y dejarlos por la casa, como por ejemplo, lo estás haciendo muy bien, y te lo pegas en la cocina. Al día siguiente, estás haciendo las cosas con mucho respeto, me quiero mucho. Siempre los mensajes, las afirmaciones se hacen en presente, porque el cuerpo, o sea, la mente lo que entiende es el presente. Entonces, estás haciéndolo muy bien, sigue así. Y luego otra también muy importante es tener la parte del cuerpo. O sea, autoliderarte, la parte del cuerpo. Un cuerpo caído, un cuerpo bajo, una cara con cara de enfado, va a llevarte a eso. Entonces, ¿cómo andas? ¿Cómo te mantienes erguido? Eso, tu cuerpo y tu energía te va a dar esa parte también de estar feliz, de sentirte con plenitud. Probarlo y veréis. Sí, de hecho, el tema fisiológico es lo que más cambio rápido genera. O sea, el echar los hombros para atrás, el sonreír, yo creo que alguna vez lo he comentado, ¿no? Yo me daba cuenta que hacía muchas veces como negativo, como así. Y simplemente me di cuenta y empecé a cambiarlo por así. Muy bien. Y tiene un efecto, tú ponte a hacer así. Es imposible estar de mal rollo haciendo así. Es imposible. Entonces, hay cosas muy, muy evidentes que fisiológicamente te cambian, ¿no? Y ahondando también en lo que decías antes, que vosotros ponéis notas por todos lados, doy fe de ello. Yo utilizo mucho el cuaderno de pensar, y entonces ahí tengo muchas reflexiones, que en el fondo es diario de estoicos. O sea, yo invito a todo el mundo a que empiece a tener su diario de estoico y que empiece a darle vueltas de ese ejercicio de autoconocimiento y de crecimiento personal, ¿no? De, oye, aquí qué reflexión tengo yo, lo que muchas veces también, a veces digo, yo me hago auditorías de sentimientos, ¿no? De, oye, hoy cómo estoy cabreado, estoy bien, estoy contento, y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de que me pase esto? ¿Qué hay detrás? Porque te ayuda a entenderte muchísimo. Y si te entiendes muchísimo, te vas a autoliderar mejor, ¿vale? Y vas a seguir creciendo, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de conocerte de verdad. Y para eso hay que parar. No podemos seguir como pollo sin cabeza, rellenando tareas y diciendo, hoy hice 27 y ayer 23, he hecho 4 más. Para, hombre, que te va a dar algo. ¿Vale? Para, porque a mí hay una frase de Gandhi que me acaba de venir en la cabeza que me encanta, que es, no corras, ve despacio. A donde vas es a ti mismo. ¿Vale? Entonces es que esa sensación de correr permanentemente, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? De hecho, una de las cosas que siempre cuando hablo a la gente sobre desarrollo profesional, la propia expresión de carrera profesional está muy mal parida. ¿Cómo que carrera? ¿A dónde vas tú con tanta prisa? Si es que esto no es una carrera, no es una carrera de nada. Es una trayectoria, es un camino, pero no es una carrera. Y sin embargo nos han metido ese rollo de carrera, de rapidez, de conseguir las cosas tal, que es un disparate. Sí. Hay una frase que me gusta mucho a mí, hilando con lo que dices, construyendo sobre ello, que es, no hay ningún lugar a donde ir ni nada que resolver. Está todo bien. O sea, tú ves haciendo cosas, ves disfrutando de la vida y ves oliendo las flores en el camino. Ves subiendo la montaña, pero si yo te dijera ahora mismo, Carlos, yo quiero subir la montaña del éxito, ¿no? Como la carrera que me estás hablando, pero quiero coger un helicóptero. ¿Qué sentido tiene?
que llegas arriba y lo ves todo ya. No, el sentido, la persona en la que te conviertes, es oler las flores, es caerte en las piedras, es poder ir escalando, conocer gente, amigos que te ayuden a superarte. ¿Es esto? De hecho, las cosas, y todos lo sabemos, las cosas que se consiguen sin esfuerzo, que te han subido en el helicóptero, no las valoras, o las valoras muchísimo menos que las que has sudado tinta china para conseguirlas. O sea, es así. O sea, el esfuerzo hace que el sabor de la recompensa sea infinitamente más grande, ¿no? O sea, sabe mucho mejor. Sabe mucho mejor. Pero es un tema de autoestima, es de, joder, lo que me ha costado llegar hasta aquí. O sea, eso es impagable. Entonces, no, y no sé quién lo ha conseguido porque tomó el atajo. Pero si no, es que lo del atajo es otra de las cosas que vivimos en la sociedad del atajo, ¿no? Yo lo quiero esto, lo quiero ya, y soy más listo que todos, y entonces voy a subir a la montaña en helicóptero. ¿No te has enterado que el objetivo era ir caminando y viendo las piedras, las flores, el no sé qué, y que, hombre, nos va a molar llegar, pero el objetivo no era llegar. El objetivo era todo ese camino y disfrutar de la vista, por supuesto, pero el objetivo no era a ver quién llega antes a la cima, no iba por ahí. De hecho, los alpinistas profesionales, hay una entrevista de un tío maravilloso que lo conté un día y hablaba de esto, ¿no? Hablaba como él se podía tirar 3 meses para subir uno de los picos más altos. 3 meses de sufrimiento, de falanges cortadas, de amistades de por vida con sus propios amigos, de forjarse, de superarse, y de repente han llegado ahora nuevos escaladores, ¿no? Que dicen, ya, pero yo lo hago en un día. Entonces les ponen las cuerdas, les ponen todo rápido para que lo hagan todo rápido, o sea, no tienen que ir haciéndolo ellos, todo rápido, llegan y bajan. Y él dice, ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido, no te conviertes en nada, simplemente marcas la X de la... Correcto, volvamos a la lista de los to-dos, ¿no? De tic, 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 he hecho no sé cuántas. Pues yo he subido 9 8000 o lo que sea, no sé cómo se llaman las montañas más altas. Pero pues muy bien, ¿y qué? O sea, es que no se trata de eso. O sea, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, quieras que no, por el tipo de vida, nos aceleramos y nos metemos en esa dinámica de poner tics, tic, 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 y hecho, que no se trata de hacer. No se trata de hacer. Me gusta lo de está todo bien. Está todo bien como está. Es perfecto. Es perfecto. Entonces, ¿vale? Aquellas cosas que te incomodan, afróntalas, cambia las que creas que debas cambiar para ser mejor, pero está todo bien. No busquemos mucho más. Hilando con esto, Carlos, me gustaría abrir el meloncete de School guapo que vamos a hacer tú y yo sobre desarrollo personal, autoliderazgo. Entonces vamos a hacer algo muy chulo cuando abramos Comunidad School, que abrimos en nada además, y uno de los cursos que tenemos preparados es uno que vamos a hacer Carlos y yo unidos, y es de desarrollo personal y autoliderazgo. Entonces vamos a estar los dos unidos, no solo con la comunidad que quiera entrar en él, sino cada semana con toda una serie de reflexiones, de crecimiento, que va a ser una maravilla. Sí, porque además yo creo que va a ser el primero que vamos a hacer en conjunto, porque Alberto tendrá sus partes, yo tendré las mías y tendremos algunas en conjunto. Y yo creo que uno de los valores de la comunidad es ver dos maneras o dos approaches muy diferentes, ¿no? Aunque tenemos mucho más en común de lo que parece, pero también tenemos muchas cosas diferentes o maneras de enfocarlos de manera diferente, ¿no? Entonces, todas las semanas tener inputs de Alberto, inputs míos, llamadas donde comentemos, por supuesto todas las semanas los comentarios que podamos ir haciendo en la plataforma, materiales. Bueno, a mí me parece que puede quedar un curso como muy bonito y muy integrador, muy completo, ¿no? Que para mí, como hemos empezado diciendo, el autoliderazgo es probablemente la base de la acción. O sea, si no te empiezas a autoliderar, te puedes meter ahí en la plataforma o verte todos los cursos que quieras, que si los ves viendo palomitas o como las vacas ven pasar al tren, pues no hacemos nada. O sea, esto va de... Se acabó de ver los toros desde la barrera. Se acabó. O sea, la gente que se meta en Diario de Estoicos es gente que quiere coger el toro por los cuernos. Punto. O sea, no queremos mirones. Queremos gente que esté dispuesta a meterse,
¿Que alguna cornada te vas a llevar? Seguro, porque la vida da cornadas. Pero veremos esa cicatriz que te deja, ¿vale? Y qué crecimiento te da, ¿no? Y es un tema de valentía. Y que la valentía no quiere decir no tener miedo. La valentía es, aunque tengo miedo, me enfrento, ¿vale? Y reconozco que tengo miedo. Y eso es muy estoico. Reconozco que tengo miedo, pero voy, ¿vale? Eso es ser humano. Decir, no tengo miedo en una situación que hay que tener miedo, como puede ser la de estar delante de un toro, es una estupidez. O sea, es que eres un insensato. Y no se trata de ser insensatos, sino de ser sabios, ¿no? Y enfrentarnos con esa valentía a las cosas. Ese es el perfil de gente que buscamos en Diario de Estoy. Sí, gente con ganas de crecimiento, ¿no? Con ganas de crecimiento, con ganas de compartir. Porque no solo nosotros queremos enseñar las montañas que hemos subido, sino aprender de todos ellos. Porque cada uno va a tener diferentes cosas que enseñarnos. Y lo que hablamos también, ¿no? Esa parte del Enjambre, en la que podamos todas las semanas hacernos una videollamada, imaginaros ahora, en este podcast, pero pudiendo conversar con todos vosotros y estar conversando de un tema que hayamos elegido y estar conversando de este tema, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, en qué problema te encuentras hoy. Al final, esto surgió entre Carlos y yo, viendo de cómo ayudábamos a la gente en las mentorías y pensando que esto podría hacerse, pero más a lo grande, con este enjambre. Y esto es a lo que vamos. Así que yo creo que además estamos ya a punto de salir, ¿no, Carlos? ¿Tenemos a fecha o casi? ¿O cómo va la cosa? Si vamos a salir antes, luego tal, es que luego te pones a ver la fontanería y tiene mucho más trabajo del que parece, ¿no? Pero la idea es que saldremos, yo creo que para finales de septiembre, primeros de octubre. ¿Va a ser perfecto? No. ¿Va a tener muchas cosas que desarrollar todavía? Sí. Pero la vamos a ir construyendo, ¿no? Y entonces sabemos que lo bueno es lo enemigo de lo perfecto. Vamos a salir aunque no esté perfecto. Y vamos a ir construyendo. Y por eso, de hecho, las primeras personas que entran tendrán un precio diferente. Las siguientes tendrán un precio superior. O sea, es decir, esto es así. O sea, y School funciona así en muchas de las plataformas, ¿no? Entonces, bueno, y de nuevo se irá construyendo entre todos, porque iremos preguntando qué montañas son las que más os gustan, por cuál tienes más interés, veremos qué cosas gustan más, y la plataforma tendrá vida propia. O sea, irá marcando un poco su camino y su desarrollo, ¿no? Sí, estaremos ahí para los que sepáis el tema de School, lo que vamos a estar será en un testeo. Vamos a empezar a que la gente vaya entrando y va a haber un testeo de, oye, pues esto no funciona, esto sí funciona, wow, esto es una pasada. Y se va a ir formando esa colmena poco a poco, con la ayuda de todos vosotros y todos nosotros. Y esto va a ser pues una comunidad, wow, maravillosa, ya veréis. Esto va a ser muy potente, Carlos, ya te lo digo yo. Yo espero que sí. Y además es que me gusta esa formación de la colmena porque es realmente como se forma una colmena. Muy poco a poco. O sea, llega la reina, pone tal, y empiezan a crecer, empieza a crecer, se va formando poco a poco. Además, los primeros que entren van a tener la suerte que van a tener más cuota de pantalla, es decir, vamos a interactuar mucho más personalizadamente, tanto nosotros con ellos como ellos con los otros miembros. Cuando sea un enjambre más grande, pues hay más lío de abejas, pero tienes menos contacto personal con cada una de las personas. O sea, que tiene sus ventajas también entrar de los primeros, aunque probablemente haya menos contenido que haya dentro de 2 años, evidentemente, ¿no? Pero va a ser mucho más boutique y mucho más personalizado, ¿no? En una primera etapa. Totalmente, y ahí bueno, os encontraréis cosas muy chulas, como por ejemplo diferentes formas en las que iremos viendo diferentes temas, ¿no? Temáticas, vais a ver también los cursos que vamos a hacer, se irá desarrollando tenemos unas masterclass grabadas exclusivas para la gente que vaya entrando, y entonces en esas masterclass lo que se premia es la persona que esté activa en School, que esté generando ese networking chulo de conocimiento, de aportación. Poco a poco se le van a ir desbloqueando esas masterclass, que al final es como un regalo que tenemos nosotros para la comunidad, para que la gente haga esa piña, ¿no? Va a ser ese enjambre, va a ser con una energía muy bonita, tío. Totalmente. De hecho, eso, o sea, hay las 5 montañas,
ya hay 12 masterclass que están grabadas. Cada masterclass luego, pues efectivamente, quien quiera profundizar más tendrá un curso, X semanas y con un desarrollo y un programa y una historia, pero las masterclass en función de tu interacción y de tal se te irán liberando. Ya te digo que ya hay 12, o sea que no es poca cosa, ¿no? No. Sí, a mí me gustaría contar una de las montañas mía y otra y tú cuentas una tuya, así por encima, ¿te parece? Venga, vale, cuenta. Mira, por ejemplo, yo tengo una de las montañas que es sobre la nutrición, ¿no? Y hoy lo contaba en un story, que yo hace unos años me dedicaba junto a GMA, que es una empresa de suplementación, me dedicaba a hacer seminarios por toda España para atletas y para boxes y gimnasios. Entonces, hubo una temporada en la que yo hacía muchas dietas. ¿Qué pasó? Que con el tiempo me di cuenta que realmente hacer una dieta a la persona, cuando terminaba de llevarle yo la dieta, pues volvían otra vez a los mismos hábitos. Entonces me di cuenta que no se trataba de la dieta en sí, sino se trataba de una lealtad familiar. se trataba de que mi familia, mi padre, mi madre nos habían enseñado, o sea, les habían enseñado una serie de conceptos de lo que era comer bien, y esto es lo que es comer bien, es tu hábito. Entonces, cuando te quitan la dieta, tú vuelves a tus antiguos hábitos, a lo que tú crees que es comer bien. ¿Qué me ha pasado a mí diferente a las personas? Que yo no tengo eso, no he tenido esa parte de que mi madre me haya enseñado a mi padre, sino que lo he aprendido todo. Entonces, desde cero he aprendido las bases y he ido aprendiendo sobre el camino y cambiando diferentes conceptos. Soy una persona que se mantiene totalmente actualizada en eso. No solo actualizada, sino que además soy la propia imagen porque me encanta, lo vivo, literalmente. Entonces, he ido adaptando una serie de procesos, de hábitos y de trucos para que yo no hacer dieta, sino comer bien, literalmente. Y para eso tienes que aprender. Tienes que aprender qué son los fermentos, tienes que aprender qué es la microbiota, tienes que aprender a comer fuera de casa, a que lleguen Navidades y saber cuáles son las mejores elecciones, a cómo leer los alimentos, o sea, una serie de cosas que, hablando como antes, ¿no? Pensando en que tú eres mi hermano y yo te quiero enseñarte realmente cómo es mi vida y cómo yo vivo la nutrición desde un aspecto muy real, muy de calle. Esto no es un curso de nutrición que te vayan a enseñar los aminoácidos de los péptidos, no, esto es real, esto es, vamos a ponernos en el ajo, ¿qué tengo que cocinar? ¿Cómo lo tengo que cocinar para que sea rápido y fácil? ¿Cuáles son las mejores opciones? ¿Qué alimentos debería? O sea, toda una serie de procesos durante años que he aprendido y que esto lo he llevado a un curso para enseñar a las personas a comer bien. Imagínate, la persona que quiera que tenga ese proceso de decir, oye, yo me quiero comprometer con mi salud, de verdad. Quiero, no solo yo, sino que podría llevarlo a mis hijos, esta clase de creencias se las podría enseñar. No solo lo va a tener en un curso grabado, que tendrá diferentes semanas, sino que además esto estará apoyado por cada semana vernos y tenerme a mí para que yo pueda decirte, esto está bien, esto está mal, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allí, e ir valorando y viendo todo ese proceso, ¿no? Esto puede ser una de las montañas que tenemos. Perfecto. Además eso, ese sentido práctico de todo. Aquí son cosas, o sea, ni Alberto ni yo vamos a contar cosas que no hayamos experimentado en nosotros mismos. Y está basado desde todo el cariño del mundo en lo que nos ha funcionado, ¿vale? Y en la experiencia de haber leído mucho de eso, trabajado mucho de lo que sea y tal. Yo montañas en las que voy a estar muy centrado es cómo diseñar tu carrera profesional perfecta, cuál es tu trabajo ideal, cómo alcanzar la libertad financiera, pues toda esa parte de laboral, finanzas, pues saber manejarla, porque yo me dedico mucho a ayudar a la gente que es profundamente insatisfecha en su puesto de trabajo a definir cuál es el puesto de trabajo ideal que quiere tener, ¿no? Y para eso hay que trabajar en una serie de herramientas de cómo vamos a cambiar de una situación que tiene un gap versus lo que yo quiero y cómo lo vamos a cubrir desde mi propia esencia, mis propios valores, mi propia manera de ser, cuál es mi trabajo ideal, cómo podría hacer el cambio de aquí a aquí, qué herramientas voy a tener que utilizar, en fin, un montón de cosas, que básicamente es lo que he hecho yo conmigo mismo. O sea, yo trabajaba para un tercero en multinacionales y cosas así, y trabajo ahora para mí, me va bien, tengo una diversificación muy saludable y me funciona bien. Y entonces, pues parte de la idea es compartir todo esto. Pero esa es lo que a mí me ha funcionado, que no quiere decir que esa sea la hoja de ruta que todo el mundo tiene que hacer. No, y entonces hablaremos de, hay que entender qué es lo que tú quieres
y entendemos tu hoja de ruta, entendemos tus particularidades y qué sería lo mejor para ti, ¿no? Ese es el tipo de trabajo que haremos con todo un esquema muy, muy claro. Es en el del trabajo, en el financiero, desde entender, oye, qué dinero necesito, cómo lo puedo conseguir, qué es una renta pasiva, qué es una inversión en bolsa, qué es una inversión en bienes raíces, cómo debo gestionar esto. O sea, hay un programa enorme de cosas que para conseguir alcanzar eso, ¿no? ¿Qué cifra tengo que tener? No sé, hay un millón de cosas. Todo eso lo iremos viendo, lo iremos trabajando. Todos los cursos están diseñados para gente no experta, ¿vale? Eso es importante. No tienes que ser un gurú ni de las finanzas, ni ser el tío más cachas del mundo, ni tienes que comer cosas raras. No, como Alberto dice, una lata de sardinas y un medio aguacate y ya está, no vamos a tal. Hombre, luego el que quiera podrá sofisticar más cosas, pero todos los cursos que hay en la plataforma y todo tal son para el común de los mortales, como Alberto y yo, que somos gente normal, ¿vale? Poco frikis, ya nos veis, pero gente razonablemente normal, ¿no? No hay que tener conocimientos previos de nada para hablar de finanzas, de las que yo voy a hablar. No hace falta. Vamos a explicar qué es una cuenta de resultados, que a la gente le parece que es muy complicado, es sumar y restar, ¿vale? O cosas como muy básicas, ¿vale? De qué es el flujo de caja, por qué algunas empresas mueren por la caja, cómo hacer un modelo de negocio, cómo, no sé. Hay un montón de cosas que no son complejas, pero que nos da miedo porque no las sabemos. Volvemos al punto 1. Como me da miedo, no me enfrento a ellas y no sé qué. Tendremos esos materiales, tendremos llamadas semanales, bueno, iremos creciendo, ¿vale? Qué bueno, me encanta. Cursos como, por ejemplo, pueden ser de disciplina y hábitos ancestrales. Empezar a ver cómo ganar esa disciplina, qué pasos debo seguir. Van a haber muchas montañas que Carlos y yo, sentados y reflexionando, hemos dicho, Carlos, estas montañas que yo veo en ti, wow, o sea, esto hay que ver, lo tiene que ver el mundo. Pero sobre todo lo que dice Carlos, bajadas a tierra desde la practicidad, la honestidad y la integridad que nosotros hemos conseguido. O sea, son casos reales. No vamos a poner ningún caso, somos nosotros el caso real. Y yo creo que con esto estamos bien, ¿no, Carlos? Esto estamos, la verdad. Macho, menuda chapa les hemos colado a esta pobre gente. Nos perdonaréis, ¿no? Nos perdonaréis. Bueno, como veis, yo creo que se nos ve entusiasmados con la idea, se nos ve entusiasmados con el proyecto. Así que poco más. Desearos todo lo mejor y, como siempre, elige vivir. Elige vivir, Carlos. Hasta la semana que viene. Cuídate, hasta la semana que viene, amigo.